Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Alberto Celorio Mina, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento voy a desarrollar una actividad de software para ingeniería, del curso software para ingeniería. Esta actividad hace parte de la fase 2. Bueno, los puntos que se deben desarrollar en la actividad son los siguientes: instalar MATLAB o Scila. Bueno, como pueden mirar, aquí tengo instalado el programador Scila, el cual funciona correctamente. Pueden mirar. Pues en este caso instalé Scila, ya que el MATLAB requiere licencia y como me encuentro lejos de la universidad, entonces pues no pude acceder a ese material. Bueno, los siguientes puntos son cuatro programas que se deben realizar mediante el programador. En este caso lo vamos a desarrollar en Scila. Bueno, estos cuatro programas que se van a desarrollar ahora hacen parte de circuito. Entonces para ello me vi la necesidad de consultar cómo obtener esos dichos puntos para así realizar el programa de una manera adecuada. Bueno, las fórmulas que se van a utilizar en este programa son las que pude encontrar en internet y pues son las que voy a utilizar, ya que tengo poco conocimiento sobre circuitos. Pues los programas, como se les mostrará más adelante, están bien realizados, pero de igual manera, como les había dicho antes, las fórmulas las saqué de internet. Entonces pues no le puedo asegurar, como estudiante, no les aseguro que las fórmulas estén bien, Bueno, pero igualmente fue la información que encontré y me pareció viable. Bueno, el segundo punto es realizar un programa en MATLAB o Scila, donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión, a partir de dicha resistencia y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Bueno, abrimos el programa Scila. Bueno, analizando el problema, podemos decir que este código se va a hacer de la siguiente manera, como se le muestra en pantalla. Primero pues se le pide el valor de la primera resistencia al usuario y se guarda. Se le pide la segunda y el voltaje total que hay entre ellas, el voltaje total de la fuente. Aquí pues tengo un pequeño error de la fuente. Bueno, después de ello se utiliza esta fórmula, la cual es calcular la resistencia total. Después se calcula la corriente total, la cual
se lleva a cabo o se encuentra dividiendo el voltaje que el usuario digita sobre la resistencia total. Después, la resistencia 1, para obtener el valor o la caída de tensión de la primera resistencia, se multiplica la corriente total por dicha resistencia y se obtiene la caída de tensión. Como pueden mirar, este código que les estoy mostrando con el cursor, mediante este código se mostrarán la caída de tensión que hay en la primera y en la segunda resistencia. Pues vamos a ejecutar el programa. Como se puede evidenciar, al ejecutar el programa nos dice que para calcular la caída de tensión siga los siguientes pasos. Bueno, como usuario me pide que ingrese el valor de la primera resistencia. Supongamos que sea 25. Ingresa el valor de la segunda resistencia, supongamos que sea 30, y me pide que ingrese el voltaje total de la fuente. En este caso vamos a ponerle 120 voltios. Y nos arroja la caída de tensión de la primera resistencia y la caída de tensión de la segunda resistencia. Bueno, nos dice, hay una propiedad que dice, que encontré, que la suma del valor de la resistencia, la suma de la caída de tensión de cada resistencia debe dar igual al voltaje que digitó el usuario. Entonces, como bien tenemos aquí, la caída de tensión de la primera resistencia es 54,5, aplicando las técnicas de redondeo y sacando tres cifras significativas. 54,5 más el valor de la caída de tensión de la segunda resistencia, que en este caso es 65,4. Todo es igual a 119,9, lo que es evidente que se aproxima al total, al número de voltios que ingresé, que en este caso son 120 voltios. Entonces, pues, mirando la propiedad, se puede decir que está bien realizado el ejercicio. Vamos al segundo punto, al tercer punto. Realiza un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dicha resistencia y el valor de la corriente total que se distribuirá en el sistema. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Bueno, analizando este problema, se puede evidenciar que es similar al anterior, por lo cual encontré la siguiente fórmula. Estas fórmulas son similares al anterior. Pues este programa, pues, se van a utilizar la misma fórmula, ya que fue lo que pude encontrar.
Bueno, entonces, para este programa, después de haberlo analizado, pues codificamos, decimos al usuario que siga las instrucciones. Primero se le pide que digite la corriente total de la fuente y la resistencia 1 y la resistencia 2. Esos valores se guardan y se ejecutan la fórmula y se obtiene el valor de la primera, el valor de corriente de la primera resistencia y el valor de la corriente de la segunda resistencia, como puede evidenciar. Bueno, pues vamos a comprobar, vamos a calcular, hacer una prueba. Primero limpiamos la consola y ejecutamos. Bueno, nos dice el programa: calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dicha resistencia y el valor de la corriente total que se distribuirá en el sistema. Siga las instrucciones. Dice: digite el valor de la corriente total. En este caso vamos a ingresar, a digitar los valores, los mismos valores del programa anterior. 120. Resistencia 1 da 25. Ingrese el valor de la segunda resistencia, que era 30. Bueno, y obtenemos el valor de la corriente de la primera resistencia. Nos dice que ese valor es 5,4, 54,55, que es el mismo valor del ejercicio anterior. Son los mismos valores. Entonces podemos decir que el ejercicio está bien realizado mediante las fórmulas conseguidas. Siguiente punto, que es el cuarto ya, nos dice que realice un programa que capture el valor del voltaje, unidades en voltios, y de una resistencia en unidades de ohmio. Entonces, después de esto, debemos el voltaje, debemos expresarlo en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Y el valor de la resistencia, presentarlo en milliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez generado lo anterior, el programa debe generar un arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por las resistencias en unidades de milivoltios, microohmios, en unidades de miliamperio, microamperio, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y mostrar el resultado al usuario. Bueno, unidades eléctricas. Limpiamos la consola para tener la lista para el programa. Bueno, analizando el problema, podemos decir que esto se basa principalmente en la conversión de unidades. Por esa razón, realizamos el código de la siguiente manera. Primero le mostramos lo que se debe hacer, que es el punto, la pregunta.
programa a realizar. Después mostramos en pantalla que siga las instrucciones que le va a ir pidiendo el programa. Entonces, primero se va a pedir el voltaje en unidades de voltio, la resistencia en unidades de ohmios. Se va a hacer la respectiva conversión. Entonces, pues, mediante las investigaciones que hice, encontré la siguiente fórmula, la que le estoy mostrando con el cursor. Podemos mirar que milivoltios es igual a voltios por 10 a la menos 3. Y así sucesivamente, como les estoy mostrando. Entonces, después de obtener el valor del voltaje, mostramos la respectiva conversión en el tablero. Aquí, como pues se puede evidenciar, el voltaje editado en milliohmios es milliohmios. El voltaje editado en microohmios es. Entonces, estos códigos que pueden mirar son los donde se van a generar los diferentes resultados. Es donde van a aparecer los diferentes resultados mediante las fórmulas que ya se mostraron anteriormente. De igual manera, hacemos los códigos de la forma de convertir de milliohmios, el valor de la resistencia, que es en ohmios, convertirlo a miliohmios, microohmios, nanoohmios y lo demás que nos pide. Entonces, como pueden mirar, esta es la fórmula para obtener, estas son las fórmulas para obtener cada uno de las conversiones. Entonces, como pues se puede evidenciar, en pantalla se va a mostrar el valor de cada una de esas unidades. Bueno, ya después, para calcular la corriente que circula por la resistencia, utilizamos la siguiente fórmula. Corriente igual a voltaje sobre resistencia, que son los datos que principalmente digita el usuario. Entonces, ya se toma el valor de la corriente y se convierte en miliamperios, microamperios y los demás que nos piden que calculemos en la pregunta, en el punto anterior. Lo demás que nos piden en el problema. Entonces, pues, como puede evidenciar, es un código muy organizado que nos permitirá calcular lo que nos han pedido. Bueno, vamos a probarlo. Ejecutamos y vamos a la prueba. Nos dice que sigamos las instrucciones. Aquí nos pide que digitemos el valor del voltaje en unidades de voltios. Vamos a ingresarlo. 120 voltios. Digite el valor de la resistencia en unidades de ohmios. Pongámosle 60. Como se puede evidenciar, nos muestra los valores. El valor de voltaje nos muestra el valor del voltaje en milliohmios, microohmios, nanovoltios, nos muestra el valor del voltaje en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios. Y así sucesivamente las demás conversiones. Aquí está la de resistencia, que es
miliohmios, microohmios, como se puede enseñar. Aquí están los resultados. Están los resultados. Y por acá tenemos los valores de la corriente que circulan por la resistencia, que nos dice el valor de la corriente en miliamperios es 0,002 y así sucesivamente en las demás unidades. Bueno, este programa está bien estructurado, bien organizado. Bueno, el siguiente punto es, bueno, el punto 5, el último punto, es realizar un programa que capture el valor de n capacitancia, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con estos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Bueno, analizando el problema, pues es un problema sencillo. Aquí nos pide que puede ser en circuito en serie o en paralelo. Bueno, en este caso el ejercicio que vamos a mirar es en paralelo. Bueno, dice el programa, código: imprimir el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se pueda reemplazar los que están conectados. Entonces, pues se codifica, se organiza el código. Después de la pregunta, el problema a resolver, mostramos al usuario que se va a calcular la capacidad equivalente de varios condensadores conectados en paralelos. La capacidad equivalente de varios condensadores conectados en paralelo. Siga las instrucciones para poder obtener un buen resultado. En este caso, pues se va a obtener el valor del capacitor, el cual se puede reemplazar los que están conectados con 4 capacitancias. En este caso se va a hacer el problema, se va a resolver con 4 capacitancias, pues con un código más organizado, que puede ser con lo que el usuario quiera, pues utilizando estructuras repetitivas, pero igualmente pues me parece que este es un buen programa también. En este caso se va a resolver el problema con 4 capacitancias. Entonces se le pide que digite la primera capacitancia, la segunda, la tercera y la cuarta. Estos valores se guardan y para esto se utiliza la siguiente fórmula. La capacitancia total es igual a la suma de las capacitancias que va a digitar el usuario, y mediante esta fórmula obtenemos el valor del capacitor que puede reemplazar a los que están conectados. Y por lo que tal, este código se va a mostrar, este es el resultado que se le va a mostrar al usuario. En este caso se pone display, entre paréntesis, la cantidad total, el cual nos permitirá mostrar el valor del capacitor que puede reemplazar a las demás capacitancias. Bueno, ejecutamos el programa. Primero limpiamos la consola y ejecutamos el programa. Bueno, nos dice el programa: imprimir el valor en faradios del capacitor equivalente
por el cual se puede reemplazar los que están conectados. Bueno, nos dice capacidad equivalente de varios condensadores conectados en paralelo. Siga las instrucciones. Digitar la primera capacitancia. Supongamos que sea 5. Digitar la segunda capacitancia 8. Digitar la tercera capacitancia 4. Y de la cuarta capacitancia 3. Bueno, el valor del capacitor que puede reemplazar a los que están conectados es ¿qué pasó aquí? Es 20, como se puede mirar, es 20. Igualmente este programa a veces causa unos errores, entonces pues vamos a volver a hacer la prueba. Limpiamos la consola y hacemos la prueba nuevamente. Y hacemos la prueba nuevamente. Ejecutamos y nos dice, digite la primera capacitancia 4, la primera capacitancia 4, segunda capacitancia 3, tercera capacitancia 6, de la cuarta capacitancia 8. Nos dice, ahora sí nos dio. El valor del capacitor que puede reemplazar a los que están conectados es 21. 21 ohmios. Perdón, 21. Entonces, se puede iniciar. Vamos a comprobar con la calculadora. Como es la suma de la capacitancia, la primera es 4 más 3 más 6 más 8 es igual a 21. Entonces, como se puede iniciar, el programa está bien realizado. Bueno, muchas gracias por su atención. Pues hasta una próxima ocasión.